Buenas noches. Ante todo quisiera agradecer la invitación a estas cuartas jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave organizadas por la Asociación Española de Cirujanos y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Mi nombre es Pablo Tolino, soy cirujano general y de trauma y me corresponde hablarle de trauma penetrante de cuello, al título al cual he suscrito lesiones desafiantes, por lo que vamos a comentar a continuación. Algunos conflictos de interés, sobre todo por el material que vamos a utilizar, y comenzamos. La definición de lesión desafiante o de desafío por la Real Academia Española es afrontar o enfrentarse a un peligro o alguna dificultad. Y no hay patología traumática que aplique más a este cliché de lesión desafiante como lo son las lesiones cervicales. ¿Por qué? Por varios factores. Uno, no son lesiones únicas. Dos, la complejidad anatómica y funcional que reviste el cuello es bastante alta. Tienen una baja incidencia. Hasta cierto punto son de difícil diagnóstico, puede haber compromiso de vía aérea y recuerden que es lo más importante para un paciente, sobre todo en trauma, y obviamente tienen una alta tasa de mortalidad y morbilidad. El primer punto es obvio y vamos a ir desglosando cada uno de ellos. El hecho de que no sean lesiones únicas tiene que ver por su característica anatómica. En el cuello podemos tener múltiples estructuras de distintos sistemas: digestivo, respiratorio, neurológico, vascular, y en consecuencia podemos tener distintos tipos de trauma, desde traumas faringoesofágicos, traumas laringotraqueales, vasculares, neurológicos, y la regla más que la excepción es que exista una combinación o una asociación entre estos distintos tipos de trauma. Pasando al segundo punto de la complejidad anatómica y funcional, y es que realmente las estructuras del cuello, algunas son bastante complejas e inclusive se pueden clasificar de acuerdo a los niveles. Es así como esa área faringoesófago-traqueal la podemos clasificar a su vez en nasofaringe, orofaringe, hipofaringe o laringofaringe, esófago y tráquea. Ojo, estoy dejando por fuera las estructuras vasculares y nerviosas que también forman parte, sin duda, del cuello. Y es que cuando hablamos de la complejidad anatómica y funcional, tenemos que entender y ver a esta región anatómica como una verdadera unidad anatomofuncional constituida por una hipofaringe un poco más, digamos, cartilaginosa, membranosa, y una laringe que desde el punto de vista estructural, si bien es más fuerte porque tiene cartílago, es mucho más compleja desde el punto de vista funcional porque tiene evidentemente el aparato deglutorio y el aparato fonador. ¿Cuál es la otra cosa importante? Es que en esta área anatómica convergen dos vías de importancia, la vía digestiva y la vía aérea. Es decir, que en un mismo lugar yo tengo sin duda un mecanismo complejo de combinación de estas dos vías vitales para el ser humano y para el mantenimiento de la vida. Es así como cuando yo estoy operando un paciente y tiene una sonda nasogástrica, puedo ver claramente que existe una cavidad común en determinada área anatómica expresada por lo que ven aquí, que veo la sonda nasogástrica y el tubo orotraqueal en un mismo plano anatómico. Pasemos un poco a la incidencia, y es que realmente la incidencia de heridas de cuello es baja, y sobre todo cuando tomamos el punto muy característico de, por ejemplo, lesiones laringotraqueales o faringoesofágicas, la incidencia puede ser de 1 en 300.000 visitas a la emergencia. Y es precisamente esas lesiones aerodigestivas que pueden estar presentes de acuerdo al mecanismo de trauma solo en el 1.2% de los casos para trauma cerrado y 10% en trauma penetrante. Lo que sí es importante que tengamos en claro es que no solamente la baja frecuencia, pero la alta mortalidad que puede tener esta lesión en el cuello dependiendo del mecanismo de trauma. Obviamente el trauma cerrado siempre es mucho más devastador y eso conlleva a una mortalidad un poco más alta. Dentro de nuestra unidad de trauma, nuestras estadísticas han sido siempre predominantemente trauma penetrante. Fíjense que prácticamente un 90% entre heridas por arma de fuego y heridas por arma blanca. La caracterización del trauma según la zona del cuello, habitualmente en zona 1 y en zona 2 es donde más vemos. Y algo muy importante que quiero hacer la reflexión es que el trauma faringoesofágico puede estar presente en el paciente
cuando tiene traumatismo o estigma de trauma, no solamente en cuello, sino hasta en el 30% de los pacientes a nivel facial. Y esto nos llevó a la conclusión, y fíjense que este estudio de Friedman, él establece la incidencia de trauma faringoesofágico dependiendo de la zona comprometida, teniendo un 2% en zona 3, que es muy raro, obviamente verlo, 73% en zona 2, zona 1 también escaso. Esto por la disposición anatómica, hablando específicamente de traumas de laringe. Pero 13% en el área facial. Esto nos llevó a nosotros a describir, por cierto, está publicado en un artículo en la revista española, acerca de la zona F. Y es esa zona que ven allí porque producto de una herida por arma de fuego, no tanto por arma blanca, por trauma cerrado, sino producto por arma de fuego, nosotros podemos tener una lesión a nivel de estructuras anatómicas del cuello cuando el mecanismo de trauma esté en la región facial. El otro punto, la dificultad diagnóstica puede verse un poco mermada, ¿no? Y es por eso que yo debo tener bastante claro cuál pudiera ser la clínica dependiendo del órgano afectado. El examen físico de un paciente con trauma de cuello o inclusive que involucra trauma facial es a veces un poco complicado. Y yo debo tener sumamente claro la clínica del paciente dependiendo del área anatómica afectada. Es así como faringe esofágico, es decir, prácticamente la vía digestiva. Puedo tener enfisema subcutáneo, disfagio, odinofagia, hematemesis, pero con la vía aérea lesionada, es decir, laringe y tráquea, puedo tener una clínica respiratoria dada por dificultad respiratoria, estridor, etcétera, también enfisema subcutáneo, ronquera, disfonía y hemóptisis. Y no quiero dejar por fuera también las estructuras vasculares. Y aquí aplican también los signos y síntomas que nosotros vemos cuando hablamos de lesiones vasculares típicas en cualquier otra parte o cualquier otra anatomía, región anatómica del cuerpo, donde los establecemos por signos duros y signos blandos de acuerdo a la característica, ¿no? Y lo que representa ser un signo duro, un signo blando en cuanto a lesión vascular. Pues aquí tenemos una diversa gama de presentación clínica, de enfisema subcutáneo. Fíjense, ese paciente con una herida por arma de fuego a nivel submentoniana, se le está haciendo en ese momento una prueba de deglución, o al paciente que tiene un hematoma expansivo que inclusive nosotros marcamos, o ese paciente que tiene un sangrado activo por cavidad bucal, y una de las alternativas que hemos aprendido por la unidad de trauma bucomaxilofacial es la colocación del punto de lengua. Otro detalle anatómico importante que forma parte del diagnóstico y no debemos olvidar es el espacio retrofaringeo, que es un espacio virtual que obviamente está detrás de la faringe y por delante de la aponeurosis prevertebral, y que reviste una importancia clínica porque es un espacio virtual que a nivel de C3, de la tercera vértebra cervical, pudiera representar clínicamente ante un hallazgo de un aumento en el espacio, en el grosor de esa área, o la ocupación de esa área por más de 3 milímetros, me puede hacer sospechar de que ese paciente pudiera tener una lesión faringoesofágica. Fíjense cómo se ve claramente en este paciente, en esta radiografía, cómo está a nivel de C3, muy amplio ese espacio, inclusive más de 3 milímetros. Y vemos acá que no solamente puede estar ocupado por aire, este es un paciente que evidentemente tiene una asimetría facial producto de un gran hematoma a nivel de la hemicara derecha, y fíjense, al realizar la radiografía lateral podemos ver claramente no solamente el proyectil, sino el espacio retrofaríngeo cómo está ocupado en este caso por un gran hematoma. Otros estudios diagnósticos que yo puedo utilizar, además de la clínica que dije anteriormente y los exámenes que hemos empezado a comentar, es por ejemplo la radiografía contrastada. Fíjense cómo se ve cuando uno hace la prueba de esofagograma utilizando contraste bioral, pues un paciente por una herida por arma de fuego, como ven el proyectil ahí, cómo pudiera yo utilizarla en el contexto de un paciente estable para descartar alguna lesión esofágica. Ahora, sin duda alguna, la tomografía sigue siendo el gold estándar. ¿Y por qué? Porque la tomografía me da una visión muchísimo más amplia de la condición del paciente.
No solamente desde el punto de vista anatómico, sino inclusive hasta desde el punto de vista funcional. Yo puedo ver lesiones arteriales, lesiones del resto de la economía de ese cuello. Y quisiera tomarme un momento para explicarle algo de la regla mnemotécnica que hemos ampliado nosotros en el curso MIP, donde TAC lo invertimos y hacemos cat, como si fuera gato, para recordarle a nuestros estudiantes la manera como deben leer la radiografía, utilizando la C para contraste, la A para aire y la T para trauma. Y eso es prácticamente aplicable y nosotros le enseñamos para tomografía de tórax, abdominopélvica y obviamente para tomografías de cuello. Y aquí muestro algunos ejemplos. Esto es un ejemplo típico de un aumento de volumen a nivel del cuello expresado por un blush, es decir, una fuga de contraste arterial. Esto denota una evidente lesión arterial. O la determinación de aire, en este caso enfisema subcutáneo como lo ven allí, o un enfisema un poco más profundo que denota evidentemente un probable compromiso de la vía aerodigestiva. O el trauma propiamente dicho que nosotros podemos observar en las tomografías, y que esta comparación es bien interesante porque viendo una radiografía lateral como la que vimos antes, difícilmente en algunas oportunidades podemos ver una lesión típica como esta lesión allí de la columna cervical, entre otras cosas. Otro de los aditamentos como herramienta diagnóstica obviamente está la nasofibrolaringoscopia e inclusive en el recuadro que ven allí la broncofibroscopia realizada por nosotros mismos los cirujanos para ver grandes lesiones a nivel de la tráquea superior, específicamente esa porción cervical, si es que estamos nosotros pensando que ese paciente tiene una lesión cervical. Algunos aditamentos que han prácticamente dejado de usarse, como lo son la laringoscopia rígida y la esofagoscopia rígida, que anecdóticamente los utilizábamos en el hospital, pero que sin duda han dado paso al advenimiento de la endoscopia digestiva superior flexible. Hoy en día cada vez más precisa, con mayor resolución y menos sesgo a la hora de realizar el diagnóstico. Obviamente, la mayoría de estos estudios son observador dependientes. En tal sentido, tiene que ver mucho con la experiencia que tenga el operador. El otro punto es el compromiso de la vía aérea, y esto es muy importante. Porque ¿qué es lo que mata a un paciente con trauma cervical de forma inicial? La obstrucción de la vía aérea expresada, obviamente, clínicamente en la asfixia. Y esa asfixia precisamente puede ser debida o a una aspiración sanguínea o de algún cuerpo extraño, llámese una pieza dentaria, etcétera, o a cualquier otro cuerpo extraño, o a una disrupción, es decir, a una lesión propiamente de la vía aérea. Y aquí se asoma una interrogante importante, que es cuando un paciente requiere la garantización de una vía aérea de emergencia. Y eso está estudiado. En trauma cerrado es mucho más alta, casi el 80% de estos pacientes requieren el manejo de una vía aérea de emergencia versus menos del 50% en el caso de penetrante. Ahora, ¿qué vía aérea voy a utilizar? ¿O qué estrategia? Obviamente tengo las tres estrategias, como lo son intubación orotraqueal, cricotireotomía y traqueostomía. Cada una de ellas tiene ciertos bemoles de acuerdo al mecanismo de trauma. Es así como la intubación orotraqueal en el trauma cerrado, la dificultad que puede tener es que si el paciente tiene una lesión medular, puedo, pues con la hiperextensión del cuello a la hora de flectarlo para hacer la intubación, eso pudiera ser deleterio para el paciente. Sin embargo, eso es harina de otro costal, como decimos acá, y que pudiéramos, hay discusiones grandes con respecto a ese tema. Pero lo que sí es cierto es que puede haber edema de tejidos blandos, laceraciones creando falsas vías o inclusive alguna alteración anatómica laríngea producto del trauma cerrado, que siempre es un poco más devastador. En el caso de penetrante, habitualmente es muy variante la tasa de éxito, pero como lo dije anteriormente, va a depender de la experiencia del cirujano. La crico, contraindicada cuando yo tengo un trauma cerrado, sospecha de laringe. Y en trauma penetrante pudiera ser considerada. Y la traqueostomía es la vía aérea quirúrgica preferida en el paciente con trauma, sobre todo con trauma cerrado, si es que tengo una gran afectación maxilofacial, sobre todo en su tercio inferior y a nivel de cuello, que me denote una alteración importante de esa vía aérea superior y me haga tener la necesidad de entrar pues más distal. Ahora, fíjense esto interesante. Este video que le estoy poniendo acá abajo
Eso es una traqueostomía por 4, la velocidad es por 4, pero el counter que ven allí es el tiempo que le tomó a esta cirujano de trauma experta que trabaja en la unidad conmigo en realizar una traqueostomía de emergencia en un paciente que tenía el criterio, es decir, necesitaba la traqueostomía de emergencia. Y vamos a ver al final cuánto se tarda. Cuando hacemos un resumen de cuáles serían las opciones para el paciente, pudiéramos decir que la intubación orotraqueal es la primera opción en trauma penetrante, pudiera ser la segunda opción en traqueostomía, seguida de la traqueostomía, perdón, en trauma cerrado, si es que el paciente tiene una gran destrucción de la región superior de la vía aérea, como lo dije anteriormente. La crico está contraindicada en trauma cerrado y representa la segunda o tercera opción en trauma penetrante. Y obviamente, como lo dije anteriormente, la traqueostomía quedaría como papel protagónico dentro de ese paciente que tiene un trauma importante a nivel maxilofacial. Pero que quede súper claro. En un paciente con trauma, si yo puedo tener la opción y tengo a un anestesiólogo, anestesista experto en vía aérea, si yo puedo darle la opción de la vía orotraqueal, eso sería la mejor opción. Entonces, llevémonos en la mente siempre que la vía aérea garantizada mediante una intubación orotraqueal sería siempre la primera opción, seguido de la crico o la tráqueo. La crico es mucho más rápida, es mucho más sencilla, se hace en menos de 15 segundos realmente. Y fíjense cómo esta tráqueo que está allá abajo, que le acabo de comentar, que a pesar de que estaba en 4X por tema de tiempo, fíjense que duró 2 minutos 44. Obviamente es un paciente que está ventilándose, es decir, que se está proveyendo siempre de una ventilación continua durante todo el procedimiento. Hablemos un poco de la conducta y saltando lo que sería la mortalidad, que evidentemente es alta en el contexto de un trauma severo a nivel cervical, pero sí quisiera decirle en aras del tiempo algunos tips importantes del manejo de este tipo de paciente basado entonces en la conducta. Y lo primero es que, según lo que hemos hablado y lo que acabo de hablar del manejo de la vía aérea, de la importancia del manejo de vía aérea, es que nosotros tenemos que tener un protocolo de vía aérea difícil. Y ahí es donde entra la importancia de tener un equipo entrenado, un equipo muy bien capacitado en el manejo de la vía aérea de este paciente. Recuerden que per se, todo paciente con trauma es vía aérea difícil hasta que no se demuestre lo contrario, y más aún un paciente con trauma cervical o trauma de cuello. Entonces, tiene que existir un protocolo con la indicación o el flujograma adecuado de cuándo intubar, cuándo hacer crico y cuándo hacer tráqueo. Y el otro punto importante es el manejo del sangrado. Porque sin duda en el paciente con trauma muchas veces lo que va a prelar o a comprometer su vida precisamente es o una obstrucción de la vía aérea o un sangrado. Que en el caso del cuello, ese sangrado, si es externo, bueno, condiciona la hipovolemia, pero si es interno, puede condicionar un aumento de volumen que haga compresión sobre la vía aérea y a fin de cuentas estoy alterando también la vía aérea de ese paciente. Y es tan importante porque lo único que yo tengo a la mano, prehospitalario inclusive, para yo garantizar una vía, controlar un sangrado en un paciente con trauma de cuello, pudiera ser la colocación del Foley, que nosotros utilizamos con muchísima frecuencia. Y aquí les pongo un ejemplo de un paciente muy complejo que llegó a la urgencia con una herida por arma de fuego, donde se le colocó con sangrado activo, se le colocó la sonda de Foley a través del orificio, porque evidentemente, como ustedes saben, yo no puedo poner un torniquete ni hacer maniobras compresivas extensas a nivel de cuello por razones obvias. Y cuando ese paciente se llevó aquí a cirugía, que lo operamos, nos dimos cuenta, si se dan cuenta, que el balón estaba haciendo la hemostasia de las estructuras vasculares posteriores del cuello. ¿Cuáles son? Pues la vertebral. Fíjense cómo se ve la carótida ahí disecada perfecta, igual que la yugular, sin ninguna lesión, y miren el balón como está atrás. Y la prueba fehaciente de que el balón estaba haciendo ese efecto, que cuando desinflamos el balón intraoperatorio, nos damos cuenta que, ahí se está haciendo el control digital, que el sangrado todavía provenía. Es decir, que el balón sin duda controló de forma temporal el sangrado en ese paciente que estaba inestable con una lesión de vértebra. Ahora bien, cuando en trauma de cuello, dependiendo de la estabilidad del paciente, yo puedo elegir
Sin duda, entre un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Tratamiento médico basado en ese reposo gastrointestinal, el drenaje con sonda nasogástrica, antibiótico-terapia, nutrición, etc. Y el quirúrgico, obviamente, cuando yo tengo que llevar a ese paciente a exploración quirúrgica o inclusive algún procedimiento endovascular. Hemos tenido reparaciones de subclavia en el contexto de pacientes con trauma, carótidas, etc. O sobre todo la expresión que vimos anteriormente, el ejemplo que puse anteriormente de la vertebral, que en la mayoría de los casos pudiera, si es que usted puede, tratarse endovascular, a menos que sea un paciente como el que vimos aquí, que estaba hemodinámicamente inestable. Bien, prosiguiendo con los procedimientos quirúrgicos, debridamiento de los tejidos, cierre de la lesión y obviamente drenaje. Y eso va a depender de varios factores. Hablemos de algunos de los factores. Por ejemplo, el tratamiento quirúrgico de un paciente con trauma va a depender primero del mecanismo de trauma. Obviamente eso puede variar, el hecho de que yo decida tratar o no a un paciente con un trauma de cuello. Habitualmente el paciente con herida por arma de fuego es quirúrgico. En la mayoría de los casos. El paciente con trauma cerrado pudiéramos darle un manejo conservador. El otro tema es el tamaño de la lesión, sobre todo cuando es lesión aerodigestiva alta, hipofaringe, etcétera. Si la lesión es menos constatada endoscópicamente, como por ejemplo esa fotografía que ven a la derecha, si es menos de 2 centímetros, yo pudiera hacer un manejo conservador. De la misma manera, la ubicación de la lesión también es importante. Y cuando yo veo esa anatomía compleja, como lo vimos anteriormente, cuando la lesión se sitúa por encima del cartílago aritenoide, es decir, yo veo esa fosita piriforme y está por encima de ese cartílago aritenoide, yo pudiera hacer un manejo conservador, cosa que no puedo hacer si es que la lesión está por debajo o inclusive, como dice ahí, si se extiende al esófago. Si ya tengo una lesión esofágica, yo debo resolver ese paciente. Y la resolución de una lesión esofágica alta es una resolución que es quirúrgica. ¿Por qué? Porque ahí no sirve un stent, como por ejemplo pudiera yo utilizar en un esófago en tercio medio, que pudiera tener un stent, una prótesis autoexpansible. Aquí no porque está muy alta, está cerca del aparato fonador y además que ellas migran. El otro punto es la preparación del campo quirúrgico, como lo ven allí. El paciente debe tener el cuello muy bien preparado y sobre todo cuando son heridas transfixiantes como es eso, que yo necesito hacer un abordaje adicional. Abordaje que, por cierto, estoy comentando abajo, cervicotomía izquierda, derecha o bilateral en collar, las cuales me van a ayudar a mí a tratar hasta cierto punto esas estructuras anatómicas que ven allí. En el caso de la cervicotomía izquierda, faringe, esófago, vascular. Cervicotomía derecha, faringe y vascular. Recuerden que el esófago se aborda cervical siempre por el lado izquierdo y bilateral cuando necesito hacer una extensión. Y otra cosa importante, por eso es que la preparación del campo es muy importante, porque yo debo prever que ese paciente pueda hacerle una extensión, tanto una extensión hacia una esternotomía o hacia transversa, una supraclavicular. También corroborar el diagnóstico intraoperatorio. Siempre que operemos un paciente con trauma cervical debemos poner una sonda nasogástrica y ella nos puede ubicar para ubicar más rápido el esófago y evidentemente la lesión. Podemos aumentar la sensibilidad de nuestros procedimientos utilizando azul de metileno, por ejemplo, que lo utilizamos bastante. No solamente cuando no encontrábamos la lesión, sino después que reparábamos para ver que todo estuviera de forma adecuada. En líneas generales, la conducta que debemos tener es debridar sin exagerar en el cuello. La sutura, y va a depender de la estructura anatómica que esté comprometida. Habitualmente si es aerodigestiva, material absorbible, monofilamento con aguja pequeña. Utilizar los parches musculares, y eso es muy importante porque hemos tenido una experiencia muy buena utilizando los parches y lo utilizamos con extremada frecuencia. Además, obviamente, de drenar y derivar a ese paciente en el caso que sea necesario. Para llevar para la casa, recordar entonces que son lesiones complejas por todo lo que hemos venido hablando. El tratamiento es multidisciplinario. Aquí uno debe apoyarse con el anestesista para ayudarnos a manejar la vía aérea, quizás con el otorrino en una segunda instancia para manejar lesiones complejas laringeas, por ejemplo, del broncopulmonar, etcétera, para el manejo de tráquea, del vascular. Pero inicialmente nosotros, los cirujanos de trauma, somos los que afrontamos a este paciente, porque a las 2, 3 de la mañana, créanme que van a estar solos con este paciente.
Debemos tener un uso racional e indicación de los estudios, saber qué estudio, porque hay tanto que buscar en el cuello que si no estamos claros con lo que vamos a buscar, pues nunca lo vamos a encontrar. Entonces, los estudios son de apoyo para la evaluación de estos pacientes. Considerar los principios quirúrgicos que hemos venido hablando y que son propios de todo cirujano, y como muy bien lo decía Maquiavelo, piensa mal y acertarás. No porque un paciente llegue completa y absolutamente estable a la unidad de politraumatizado, o llegue caminando, o inclusive en el caso de trauma cervical llegue hablando, pues no quiere decir que esa vía aérea no esté próxima a comprometerse en el futuro. Yo quisiera nuevamente agradecer por la invitación y quedo atento a cualquier comentario. Muchísimas gracias.